Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, soy y en este canal exploramos mundos literarios, cinematográficos y televisivos, siempre buscando historias que nos enganchen y nos hagan pensar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, la literatura y las series turcas. Su copyright que tal vez muchos de ustedes estén familiarizados con las famosas telenovelas turcas, pero hoy vamos a ir muy allá. Vamos a descubrir a algunos de los escritores turcos muy aclamados y a explorar los secretos y dramas que hacen que sus historias sean tan adictivas, tanto en los libros como en las adaptaciones televisivas. ¿Están listos para descubrir nuevos autores y nuevas series que los mantendrán pegados a la pantalla o a las pagines? Entonces, a compulu con diéresis más menos m. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y me ayuda un montón superíndice 3n. Bueno, vamos a empezar con un nombre que seguramente les sonaru, familiar si son fanáticos de las series turcas, Orhan Pamuk. Pamuk es sin duda el escritor turco más reconocido a nivel internacional, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006. Su obra es profunda, compleja y a menudo explora la tensión superíndice 3n entre Oriente y Occidente, la identidad turca y la modernidad. Si están buscando un libro que los haga pensar, que los desafíe y que los transporte a Estambul, definitivamente tienen que leer a Pamuk. Les recomiendo especialmente Mi nombre es Rojo, una novela istu superíndice 3 rica fascinante ambientada en el siglo XVI que combina elementos de misterio, romance y reflexión superíndice 3n sobre el arte y la identidad. Aunque Mi nombre es Rojo no ha sido adaptada directamente como serie, la temática y el ambiente que crea Pamuk son muy similares a los que encontraron en series istu superíndice 3 ricas turcas de alta calidad como El Sultu, N o Dirilis, Ertugrul. Estas series, si bien no se basan en libros específicos de Pamuk, comparten su interu copyright por la historia otomana, las intrigas palaciegas y la exploración superíndice 3n de la identidad cultural. Profundicemos un poco más en Pamuk. Su estilo narrativo es meticuloso, casi obsesivo, y su capacidad para tejer complejas tramas que exploran la psique humana es simplemente asombrosa. En Mi nombre es Rojo, por ejemplo, la historia se narra desde múltiples perspectivas, incluyendo la de un cadáver, un caballo y un perro, lo que le da a la novela una riqueza y una profundidad inigualables. Además, la novela explora la prohibición de la representación figurativa en el arte islámico, un tema que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. El Sultán y Dirilis, Ertugrul, por otro lado, aunque no son adaptaciones directas de Pamuk, capturan la misma atmósfera de intriga y grandeza que encontramos en sus obras. El Sultán, en particular, se centra en la vida de Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder y los conflictos personales de estos personajes históricos, ofreciendo una visión fascinante de la vida en el Imperio Otomano. Dirilis, Ertugrul, se sitúa en un periodo anterior de la historia otomana, y narra la vida de Ertugrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es una épica aventura llena de batallas, conspiraciones y heroísmo, que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Otro autor que quiero presentarles es Elif Shafak. Shafak es una escritora turco-británica que escribe tanto en Inglu copyright como en turco. Sus libros son accesibles, conmovedores y a menudo abordan temas como la feminidad, la memoria, la migración y la importancia de la narración superíndice 3n. Shafak tiene una forma muy especial de crear personajes femeninos fuertes y complejos que luchan contra las convenciones sociales y buscan su propia voz. Una de sus novelas muy populares, Las 40 reglas del amor, entrelaza dos historias, la de una ama de casa estadounidense moderna y la del mústico sufu del siglo XIII, Rumi. Es una lectura hermosa y llena de sabiduría. Si les gusta esta novela, les recomiendo que vean la serie Etienne, que aunque no es una adaptación superíndice 3n directa, comparte la temática del amor espiritual y la búsqueda de significado. Etienne presenta una historia de amor profunda e inusual, con toques de misticismo que conectan con la sensibilidad que encontraron en las 40 reglas del amor. La magia de Shafak reside en su habilidad para entrelazar historias y culturas, creando un tapiz rico y complejo que invita a la reflexión. Las 40 reglas del amor no es solo una historia de amor, sino también una exploración de la espiritualidad,
la identidad y la búsqueda de la verdad. La novela nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Aunque Etienne no es una adaptación directa, captura la esencia del amor espiritual y la búsqueda de la conexión que Shafak explora en su novela. La serie probablemente se centra en personajes que luchan con sus propias creencias y deseos, buscando un sentido más profundo en sus vidas. La influencia del misticismo sufí, con su énfasis en la danza, la música y la poesía como vías para la comunión con lo divino, podría estar presente en la serie, ofreciendo una experiencia visual y emocionalmente resonante. Sería interesante ver cómo la serie aborda temas como la tolerancia religiosa, la libertad de expresión y la importancia del diálogo intercultural, todos ellos temas recurrentes en la obra de Shafak. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una autora muy contemporánea y accesible, Aise Kulin. Kulin es conocida por sus novelas Istu superíndice 3 ricas y sus dramas familiares que a menudo se convierten en con diéresis copyright hitos televisivos. Sus historias son emotivas, llenas de giros inesperados y exploran las vidas de mujeres turcas a lo largo de diferentes periodos Istu superíndice 3 ricos. Una de sus novelas muy famosas, Kirik Kanatlar, cuenta la historia de una joven que se enamora durante la Primera Guerra Mundial. Esta novela fue adaptada a una exitosa serie de televisión superíndice 3 en También copyright N llamada Kirik Kanatlar. La serie captura a la perfección superíndice 3 en el espíritu de la novela, mostrando el amor y la copyright vida en tiempos de guerra, así como la resiliencia de las mujeres turcas. Si les gusta el drama Istu superíndice 3 rico y las historias de amor apasionadas, tanto la novela como la serie son una excelente opción superíndice 3N. Kulin tiene una habilidad especial para dar vida a personajes femeninos que desafían las limitaciones impuestas por la sociedad y luchan por sus sueños. Kirik Kanatlar es un ejemplo perfecto de esto, ya que la protagonista se enfrenta a la adversidad con valentía y determinación, encontrando fuerza en el amor y la esperanza. La serie de televisión Kirik Kanatlar probablemente amplía la historia de la novela, explorando las vidas de otros personajes y profundizando en los eventos históricos que rodean la trama principal. La Primera Guerra Mundial fue un periodo de gran turbulencia en Turquía, y la serie podría mostrar el impacto de la guerra en la sociedad, la economía y la vida cotidiana de la gente. Además, la serie podría explorar temas como el nacionalismo, el patriotismo y la lucha por la independencia, que fueron muy importantes en ese periodo histórico. Es probable que la serie presente una producción visualmente impresionante, con vestuario de época, decorados detallados y escenas de batalla épicas. La música también jugaría un papel importante en la creación de la atmósfera de la serie, evocando las emociones y los sentimientos de los personajes. Pero las adaptaciones de Aise Kulin no terminan aún. Otra de sus novelas, Hayat, también copyright N, fue adaptada a una serie de televisión superíndice 3N muy popular. Hayat narra la vida de una mujer desde su infancia hasta la edad adulta, mostrando sus luchas, sus amores y sus triunfos. La serie, al igual que la novela, es un retrato conmovedor de la sociedad turca y de la condición superíndice 3N femenina. Hayat ofrece una visión íntima de la vida de una mujer turca a lo largo de varias décadas, mostrando los cambios sociales, políticos y culturales que transformaron el país. La novela y la serie exploran temas como la familia, el matrimonio, la maternidad, la educación y la carrera profesional, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida de las mujeres en Turquía. La serie de televisión Hayat probablemente se centra en los desafíos y las oportunidades que enfrenta la protagonista en diferentes etapas de su vida. La serie podría mostrar su lucha por equilibrar sus responsabilidades familiares con sus ambiciones profesionales, su búsqueda del amor verdadero y su resistencia ante la adversidad. Además, la serie podría explorar las relaciones entre la protagonista y otros personajes importantes en su vida, como sus padres, sus hermanos, sus amigos y sus parejas. La serie podría utilizar flashbacks para mostrar la infancia y la juventud de la protagonista, explicando cómo los eventos de su pasado influyeron en su personalidad y en sus decisiones. Es probable que la serie presente una interpretación convincente de la protagonista, una actriz que pueda capturar su fuerza, su vulnerabilidad y su determinación. Ahora hablemos de otro autor, un poco menos conocido fuera de Turquía, pero muy importante en su país, Ahmet Uemit. Uemit es un maestro del suspense y del thriller psicológico superíndice 3 hico. Sus novelas son adictivas, llenas de giros inesperados y te mantendrán al borde del asiento. Si les gusta el copyright negro, definitivamente tienen que leer a Uemit.
Una de sus novelas Moon S. populares, Estambul Atrás, sigue a un detective que investiga una serie de asesinatos relacionados con la historia de la ciudad. Aunque Estambul Atrás no ha sido adaptada a una serie directamente, la ATMU superíndice 3 esfera oscura y misteriosa que crea Uemit es similar a la que encontraru en series de suspense turcas como Bezatu con diéresis. O Aleph. Estas series, si bien no son adaptaciones de Uemit, comparten su pasión superíndice 3N por explorar los rincones Moon S oscuros de Estambul y por crear tramas intrincadas que mantendrán a los espectadores enganchados. Uemit tiene una habilidad especial para crear personajes complejos y moralmente ambiguos, que luchan con sus propios demonios mientras intentan resolver crímenes horribles. Estambul Atrás es un ejemplo perfecto de esto, ya que el detective protagonista se enfrenta a sus propios traumas del pasado mientras investiga los asesinatos, lo que le da a la novela una profundidad psicológica adicional. La atmósfera oscura y misteriosa de Estambul Atrás se refleja en series como Bezatu con diéresis. Y Aleph, que exploran los rincones más sórdidos de Estambul y presentan personajes que se mueven en los límites de la ley. Bezat C. con cedilla. Sigue a un grupo de detectives de Ankara que luchan contra la corrupción, la burocracia y sus propios problemas personales mientras investigan crímenes violentos. La serie es conocida por su realismo, su humor negro y su crítica social. Aleph, por otro lado, es una serie de misterio sobrenatural que sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos relacionados con el misticismo islámico. La serie es visualmente impresionante con una banda sonora inquietante y una trama que te mantendrá adivinando hasta el final. Estas series capturan la esencia de Uemit, presentándonos un Estambul lleno de secretos, peligros y personajes atormentados. Finalmente quiero mencionar a una autora Mood joven y emergente, Aslı Erdoğan. Erdoğan es conocida por su prosa copyright tica y su exploración superíndice 3N de temas sociales y políticos delicados. Sus novelas son a menudo tristes y melancus superíndice 3 licas, pero también copyright N muy hermosas y profundas. Su novela Muzice Mandarine es una colección superíndice 3N de relatos cortos que exploran la vida de personas marginadas y oprimidas. Si bien la obra de Aslı Erdoğan no ha sido adaptada directamente para la televisión superíndice 3N, su compromiso con temas sociales y políticos se puede ver reflejado en algunas series turcas que abordan cuestiones como la desigualdad, la violencia de género copyright Nero y la corrupción superíndice 3N. Aunque estas series no se basan en los libros de Erdoğan, comparten su deseo de dar voz a los que no la tienen y de denunciar las injusticias. Erdoğan tiene una voz única y poderosa, que utiliza para dar voz a los que no la tienen y para denunciar las injusticias que ve a su alrededor. Muzice Mandarine es un ejemplo perfecto de esto, ya que los relatos cortos exploran las vidas de personas que viven al margen de la sociedad, mostrando su sufrimiento, su resistencia y su esperanza. El compromiso social y político de Erdoğan se refleja en series turcas que abordan temas como la desigualdad, la violencia de género y la corrupción, aunque no sean adaptaciones directas de sus obras. Estas series a menudo presentan personajes que luchan contra el sistema, que denuncian la injusticia y que buscan un mundo mejor. A través de sus historias, estas series intentan crear conciencia sobre los problemas sociales y políticos que enfrenta Turquía y promover el diálogo y el cambio. Aunque la obra de Erdoğan es a menudo triste y melancólica, también es profundamente hermosa y conmovedora, y su voz es esencial para comprender la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya dado una idea de la riqueza y diversidad de la literatura turca y de las series que se inspiran en ella. Hemos explorado desde la profundidad filosu superíndice 3 Fica de Orhan Pamuk hasta los dramas familiares de Ayşe Kulin, pasando por el suspense de Ahmet Uemit y la sensibilidad social de Aslı Erdoğan. Recuerden que la literatura y las series turcas ofrecen una ventana a una cultura fascinante y a historias que nos pueden conmover, entretener y hacer reflexionar. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto nuevos autores y nuevas series que les interesen. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Han leído alguno de estos autores? ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright otros escritores y series turcas me recomiendan? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright les pareció superíndice 3. Y antes de que se vayan, por favor, do copyright le like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes.
Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Vídeo. Que tengan un día maravilloso.